Es la primera vez que acepta el reto de presentar un libro, si bien hace muchos años que está metido en el mundo de la publicidad y de la comunicación. Es la primera vez que acepta este reto, que fue gestándose también en el proceso de pensar cómo presentar este libro, y al cual le agradecemos muchísimo la gentileza. Así que, sin más, los protagonistas. Bueno, antes que nada te agradezco, Claudia, la convocatoria. Me estreno en esto, pero he sentido la tarea con agrado, porque no me es en absoluto ajeno, y fundamentalmente para ordenar, yo que estoy acostumbrado 50 años en la redacción publicitaria, en la actividad publicitaria. Si yo pienso que un libro es un producto de la cultura y uno está habituado a lanzar productos y servicios, yo te debo decir que hoy tu producto se lanza al mercado. Hoy es el glorioso día donde el público va a recibir tu obra, y eso es de enorme trascendencia formal y real. Por otro lado, me gustaría, como en los partidos de fútbol, rápidamente hacer un gol, pero no un gol vanidoso, sino un gol que haga justicia a una síntesis, algo a lo cual también estamos habituados en forma obligatoria. Y yo cuando hice el cabezal de la convocatoria personal mía, que hay muchos amigos acá, hice un textito que creo que es una cosa muy adecuada como síntesis. La novela nace en la ocupación de París por los nazis en la Segunda Guerra, ficcionando la presencia real de Susana Soca y su madre, Luisa Blanco Acevedo, durante todo el periodo de la misma. El relato lo conduce un testigo directo, prolongándose con peripecias de variada naturaleza, abordando las esencias que acucian y definen a la condición humana, esas que, como el alma, el amor, el transcurrir del tiempo, la muerte, y esto es muy importante, lo que parece y no es, y lo que es y no parece, nos flotan a todos, pero jamás se convierten en certezas. Creo que esto es un nudo conceptual, una síntesis de tu intención, que creo que está plenamente lograda. Por otro lado, ese París que se relata, Susana Soca y su madre, en un hecho real, están del 38 al 48 de manera continuada, y eso es un hecho absolutamente real. Pero eso que está en el ADN del asunto tiene un antecedente genético muy fuerte, que en la pesquisa para este trabajo pesqué, que es un homenaje que el Instituto, esto se llamaba el Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay. Precisamente mi abuelo, el doctor José María Delgado, abuelo y padrino, presentó esta conferencia a los grandes maestros, Francisco Soca. Pero mirá lo que dice. El doctor Soca a veces sufría profunda crisis de hastío. Cosas y nortes se le descoloraban. Llegó a decir que en este mundo, hasta la muerte, había perdido interés. El penúltimo viaje que hizo a París lo realizó cuando, estando Europa en plena guerra y sin que lo intimidasen los peligros que rodeaban en ese entonces a la navegación, llegó a París. Llegado a la capital gala, manifestó su voluntad de sufrir al desnudo las ansiedades de un ataque aéreo. No lograron hacerle desistir de ese propósito y una noche lo complacieron. Cuenta quien lo acompañó que la curiosidad del maestro pudo saciarse contemplando el más terrible de los bombardeos sufridos por la gran urbe. Derrumbamientos, multitudes fugitivas,
alaridos desesperados, retumbos de metralla, pirotecnias luciferinas, conflagraciones de barrios enteros. Cuanto puede imaginarse, el espanto le fue dado a conocer en una infernal correría de 2 horas. Y bien, cuando las fanfarrias habituales anunciaron el término de la angustia, el maestro no pudo disimular su desencanto y preguntó con aire de defraudado: ¿y eso es todo? A lo que el acompañante respondió sarcásticamente: sí, eso es todo, cuando uno queda vivo. Esto es imposible que Francisco Soca, que hizo 2 carreras de medicina acá y luego en París, que integró la Academia Nacional, la Academia de Medicina de Francia, un logro monumental, eso estaba en el ADN de Susana Soca, su hija. Y evidentemente que este antecedente que lo pesqué en función de esta tarea, de esta linda tarea, explica esa pasión de Susana Soca por París. Estaba absolutamente en su genética. Punto 1. ¿Te amerita algún comentario? Primero tengo que dar las gracias a todos los que han venido aquí y en especial a mis amigos de la editorial que hicieron posible esto, que realmente implica trabajo, esfuerzo, cariño, y vamos a seguir escuchando lo que nos dice José María Reyes, pero por ahora solamente agradecer la presencia. Si viene bien, porque ahora nos vamos a meter despacito en la novela. Perfecto. Mira, yo quería decirte algo. Yo tendría exactamente 16 años. Estaba en el seminario, primero de preparatorio. El profesor de literatura era Alejandro Paternain. Con gran vehemencia, sin hacer un problema de género, porque este concepto es unisex, él gritó casi: el estilo es el hombre. Punto 1. 2 años después, o 1, yo tenía el hábito de leer el suplemento extraordinario Sepia de La Nación. Leía mucho crítica de lo que fuera. Y ahí me encuentro con una interview a Carlos Reile, a quien mencionas en el libro, amigo generacional y familiar de los Soca, integrante habitual de las reuniones en Montevideo y también en Europa. El periodista de La Nación, nunca me voy a olvidar, ya en plena decadencia económica, aparentemente Soca administró tan mal como los sucesores de Susana, que como dicen no se sabe a dónde fueron a dar las cosas, tiene el coraje de preguntarle: don Carlos, usted que conoció la fortuna, los viajes, el éxito literario, esta penosa situación, esta situación económica en la cual usted se encuentra, ¿cómo la enfrenta? La contestación de Carlos Reile fue: en mis palacios interiores siempre podré vivir suntuosamente. Y acá sí te hago un ancla de estos dos conceptos, fíjate que los traigo, tengo 73 años, me han guiado bastante en la vida. Vos cumplís con ambas cosas. Pensé que iba a decir cuántos años cumplía. Yo te voy a decir que en mi opinión, no soy crítico literario, soy un buen lector, soy redactor. Mi oficio en publicidad es la redacción, siempre lo fue. Yo te puedo decir que tenés estilo y fundamentalmente para escribir lo que escribiste tenés mucha vida interior, porque lo escribís con paz, lo escribís con transparencia, lo escribís de forma clara y también no tenés un lenguaje beligerante. Yo voy a ser crudo, acá son una cantidad de gente. Yo, por ejemplo, y corro un riesgo, la palabra empoderamiento la odio. De repente a alguno le gusta, pero estas palabras de moda, empoderarse, yo te veo ajeno a eso, por lo menos en toda esta novela, estás ajena. Y después, que con este comentario coincide otro, yo no te conocía a vos, en absoluto. Sí, auditivamente, por Radio El Espectador. A eso le agregué las columnas de galería. Nunca más a tu obra llegué con este libro. En esas dos percepciones me alcanzaron y me sobraron
para confirmar eso que te dije del estilo y de tu vida interior y de tu paz interior. Yo lo confirmé con el libro, pero lo intuí. Además, la fotito que pones en galería, o en este libro, cumple con aquello de que el rostro es el espejo del alma. Así que me cerró todo muy bien. Por último, cuando 2 veces leí el libro, le dije, jamás leo un libro 2 veces, ni veo una película 2 veces, pero lo hice con mucho placer, y al leerlo 2 veces, descubrí mucho más cosas. Yo, para hacer una síntesis y atractiva para la gente, en general la música es una cosa muy interesante, y en la música hay un género que yo respeto mucho, que los americanos con esa facilidad para sintetizar y para rotular, easy listening, música fácil de escuchar. Es un Ray Conniff, un Frank Purcell, un Frank Sinatra, una cosa de calidad, fluida, amable, que se incorpora con facilidad. Inclusive, ese easy listening lo tiene el conjunto rockero que está en la historia mítica, que son los Beatles. Entonces, esto se vincula a algo que contestó muy bien Irving Berlin. Irving Berlin, un judío ruso, inmigrante en los Estados Unidos, tenía un éxito colosal, y un día le hicieron un reportaje porque el individuo tocaba de oído, hacía la letra, ponía, alguien le escribía la partitura y hacía melodía, letra y música. Y le preguntaron, ¿cuál es el secreto de su éxito? Usted es fabuloso. Navidad Blanca la grabó Elvis Presley, Frank Sinatra, Nat King Cole, 2000, 3000, Mejilla. Y el tipo contestó, Irving Berlin. ¿Sabe cuál es el secreto? Melodía sencilla, título sencillo y letra sencilla. Pero sencilla en el sentido de lo esencial. No sencilla por simplicidad, sino esencializando. Y eso es lo que yo encuentro en tu literatura, y para mí es de enorme mérito. Así que yo en este aspecto, y que acá tengo una pequeña guía, me gustaría, en la próxima etapa de tu propio libro, marcar hallazgos. Bajada le decimos en publicidad cuando hay algo y se baja al concepto. Hay un título, una marca, y en ese aspecto hay hallazgos que yo encuentro monumentales. Lo que pasa es que yo ahora no sé cómo voy a poder manejar el libro y el micrófono, pero vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Si yo arrimo así. Fíjate vos en una situación que todos vivimos, en un mercado local, global, difícil, que es cómo definís vos un personaje. Marco Fratini es un ingeniero de 50 años, es el interlocutor del relator de esta historia, es el que soporta todo el relato. Cuando lo presenta Claudia, no presenta solo a un ingeniero de 50 años, presenta una situación estereotípica, social. ¿Y cómo lo hace? Se llamaba Marco Fratini, era ingeniero y acababa de cumplir los 50. Estaba allí de paso, rumbo a la casa de un industrial que vivía en las afueras de Córdoba. Unos meses antes se había firmado en Asunción un tratado que iniciaba un largo proceso de integración entre Argentina, Brasil y Paraguay. Fratini esperaba una instancia como esa desde que era niño. No sabía con exactitud para qué lo habían convocado en fechas tan poco propicias, pero intuía que podía estar ante una oportunidad única. Había sido el más brillante de su generación, desde la escuela hasta la universidad, y sin embargo, y acá hay un concepto fuerte, había visto cómo algunos mediocres, inescrupulosos o más hábiles para adaptarse a las reglas no siempre limpias del juego, lo habían pasado de largo. No es una situación realmente para pasar por alto, porque es una situación que a los 50 años universalmente se encuentra mucha gente. Para tomar otra definición que va más al meollo, me gusta mucho, por ejemplo, cómo ella, porque esta novela tiene un plano
plano del 48, la ocupación, pero en el plano paralelo, estamos en un mundo contemporáneo, estamos en el año 92, y entonces ahí me hizo mucha gracia cómo Claudia define una situación que quizás en el tramo histórico de la novela no se da. Yo a esto lo titulé una descripción de una mujer de más de 60 años en lo que dice: cuando una mujer llega a los 60 y solo ha sido madre o esposa, cuando se ha dedicado a su profesión, cuando ya ha sido engañada, ha criado hijos y pasado por la viudez o el divorcio, cuando ha sobrevivido a las decepciones y domesticado sus vergüenzas, cuando se le han muerto sus mayores y es la próxima en la lista de espera, esa mujer puede optar por una vida serena, de placeres sobrios en el tiempo libre que le dejan sus nietos, hacer hidrogimnasia, un viaje cada tanto, tomar cursos de pintura y cultivar una huerta. O puede volverse una bomba, una fiera liberada que en lugar de aceptar el atardecer manso de la vida, se dispone a darse todos los gustos, a gozar sin medición de cuentas. Para mí, insisto, no soy un crítico de literatura, esta es alta redacción. Pero más me gusta acá cuando asume algo que Mariano Grondona, acá no hacemos juicio de valores, simplemente digo que es un periodista, columnista, lo estoy valorando por un hallazgo de lenguaje que ha tenido, que a la aristocracia criolla argentina, que es paralela y similar a la nuestra, él le llamaba la plata vieja. La plata vieja es esa aristocracia ganadera, etcétera, que, insisto, no hago juicio de valores, pero vos la describís en su paralelo uruguayo de esta manera. Entonces vuelvo atrás. Le decía que entré como niño de los mandados en una casa aristocrática. Una cocinera se empeñaba en decirme mozo, pero doña Luisa se lo prohibió. Me llamaban por mi nombre. Comía con el resto de los empleados. En aquella casa, el servicio doméstico comía mejor que los patrones. No es raro. Las clases altas consideran una vulgaridad comer en exceso. Viven como si nada les importara demasiado, sobre todo el dinero. ¿Sabe por qué? Porque pueden tenerlo cuando quieran. No tienen que esforzarse para pagar las cuentas. Pero no crea que no les importa. En realidad viven pensando en eso. Y acá, una descripción de Susana Soca, que es parecida a tu forma, a tu manera, en lo que yo capto. Porque vos decís así. ¿En qué sentido? Habría que, pero mejor no aclare por las dudas, porque no. Ojalá. Me olvidé decirte antes que quería decirlo al principio. Lo único que quiero es que esto no sea aburrido, que lo decís en la novela. Así que vamos arriba. Mirá, vos decís, Susana era diferente. Bueno, acá hay una descripción de su estatus, ¿no? Ella sí gastaba muchísimo. No, derroche no. Ayudaba a sus amigos, a la gente de la cultura me refiero. Si hará falta Susana Soca. Siempre tenía alrededor una corte de bailarines, literatos, pintores, en fin. Adoraba vivir bien, comprar su ropa en las mejores firmas europeas, hospedarse en grandes hoteles, pero todo con sobriedad, sin ostentación. Y acá sí, acá viene el paralelo contigo. Caminaba como flotando, sin hacer ruido, al pisar, con una levedad. Algunos creían que era difícil de notar, que pasaba como si nada. Ja, dice el relator, Susana era una pluma arrojada a un espejo de aguas mansas, como la de ese lago, ¿ves? Se refiere al lago de Carlos Paz. No tenía la contundencia de una piedra, pero eran igual de reales sus círculos concéntricos. Bueno, y así podría seguir contextualizando, transcribiendo momentos, le llamo bajadas del relato, que son la parte filosófica de quien escribe, porque este libro es valioso, porque va a tener un gran éxito, se lo merece. Este libro es valioso porque estamos en la civilización occidental judeo-cristiana, lo que refleja es esa civilización, y las angustias y los problemas y las circunstancias no cambian de los vetos, las redes sociales, no sé, todo, pero las esencias no cambian, se mantienen, y en mi opinión están notablemente expuestas. Yo más no sé, porque si no puedo hablar 2 horas,
Pero vamos a seguir charlando, pero... Vamos a seguir charlando. Déjeme contar una cosita, José María. Vos hacés una interrupción. Le hago una pequeña interrupción, pero No. para seguir hablando ahora. Yo sí lo conocía a José María, y seguramente como muchos de ustedes, pero la verdad es que mi primera aproximación también fue a través de la radio, y algún amigo que debe estar por ahí me dijo: escuchá esta entrevista que le hicieron a José María Reyes, este señor es el indicado para presentar esta novela. Lo hice y efectivamente es la persona indicada. Tuve la enorme suerte de que conozco a su hermano Martín, con quien compartíamos las tertulias del Espectador, y como se hace todo aquí en Uruguay, que somos todos primos, amigos, conocidos, se tejió inmediatamente esa araña de afectos y de afinidades, y José María, con muchísima generosidad, aceptó, no solo aceptó, se tomó un trabajo impresionante en sacar apuntes, leer, releer, llamarme. Créanme que eso no es tan frecuente. Lo que más valoro además es el tiempo. ¿Por qué José María Reyes era la persona indicada para estar aquí esta noche? Porque efectivamente, como él contaba, este libro tiene un protagonista que se mueve en dos planos temporales. Uno de ellos es en Villa Carlos Paz, un 1 de año 1992, un 1 de enero, y ese mismo personaje, en lo que en cine llamaríamos flashbacks, viaja a una época que él conoció y que él vivió durante la París ocupada por los nazis, a principios de la década de los 40, entre el 40 y el 44. Ese protagonista, que se llama Jacinto Arnau, tiene una edad parecida, un poco más veterana, pero una edad parecida a la de don José María, que como ya le dijo, lo podemos mencionar. Ese era un punto de contacto. A mí me pareció que José María podía empatizar con el personaje desde el punto de vista de su humanidad completa, es decir, de sus valores, pero también de sus miserias, que las tiene muchas. Eso por un lado. Podían los dos, la persona real, José María Reyes, y el personaje de ficción, Jacinto Arnau, mirar la vida desde un lado que yo todavía no puedo. Me falta muchísimo. Más o menos. Bueno, más o menos. Pero lo que imaginás y no viviste, parece que lo hubieras vivido, porque eso también... Bueno, eso es la literatura. Es la posibilidad de colocarse siempre en los pies de otro y crear, inventar mundos y jugar un poquito a ser dioses. Pero había otro aspecto que a mí me interesaba, que también justifica la presencia de José María aquí, y era ese vínculo con París. París es el marco real de esta novela. José María conoce muy bien esa ciudad, ha estado varias veces. Yo sé que es además una especie de adicción familiar, Francia, Proust. Tenés mucho de proustiano vos también, ¿eh? Bueno, yo sé cuánto quieren a Europa los Reyes, además, porque he hablado mucho con Martín, y porque finalmente yo creo que la matriz cultural que tenemos los uruguayos es francófila, más allá de que después eso cada uno lo vaya aderezando con su propia experiencia. Seguramente la inmigración va cambiando, ¿no? Nos va cambiando y nos va matizando, pero tenemos una matriz francófila, y si no, cuando salgan, tómense un minuto para mirar los techos de los edificios que nos circundan y van a ver que hay techos de pizarras muy parecidos a los que Haussmann ideó a finales del siglo XIX para reconstruir París. Entonces me parecía que esa sensibilidad también podía estar acorde con José María. Esa París que yo elegí para ambientar esta novela es la París que conoció Susana Soca, que hay que decir que es un personaje secundario. Aquí hay una picardía mía. Ustedes saben que yo trabajé mucho para la biografía de Susana, para Rara Avis. De hecho, unos cuantos de los que están aquí me acompañaron con aquel libro, y que viajé a París y estuve instalada en París un tiempo tras las huellas de Susana, que no son sencillas de encontrar, aún no son sencillas de encontrar. Y durante mucho tiempo pensé, pero esta mujer es un personaje de ficción. Bueno, como nadie recogió el guante, la tomé yo y la traje con todo el respeto que implica colocar en una ficción a un personaje real. Por lo tanto, Susana está tratada con delicadeza e incluso con un poquito de idealización. Me parecía que París también era profundamente atractivo, incluso en ese periodo ominoso de la Segunda Guerra, periodo de profundo dolor,
de racionamientos, de miedo a lo que podía suceder. Piensen que las personas podían ser deportadas en cualquier momento, incluso había delaciones. Era una París de la resistencia. Hay que decir que nosotros debemos muchísimo a quienes resistieron esa ocupación nazi. Parisinos nobles y aguerridos que ya desde esas guerrillas aquí que se formaban, ya desde la resistencia, podríamos decir pasiva, trabajando en silencio desde sus casas, soportaron esos 4 años tremendos, brutales, vergonzosos de la ocupación nazi. Pero también es la París del colaboracionismo, es la París de algunos ciudadanos que, ya sea por convicción o quizá por miedo o por conveniencia, optaron por colaborar con el opresor. A mí me parecía, porque me unen también a Francia lazos familiares, me parecía que era bellísimo rendir un homenaje a la ciudad, que además todos adoramos, incluso sin haber ido. Es una ciudad que ejerce una fascinación y un magnetismo que creo todavía en Occidente, ninguna otra ciudad le ha podido quitar. Me parecía que era bello rendirle un homenaje a París y a los parisinos de aquella época. Así que se encontrarán con eso, con lo que significa un gran amor vivido en París, con lo que significa la traición a ese amor y cómo el marco de la guerra distorsiona las cosas. Y ahora José María nos va a hablar un poquito de esto, pero yo ya lo adelanto. Las distorsiona a tal punto que los personajes construyen un relato y hacen de ese relato la verdad sobre la que sustentan su vida. Pero es eso, es un relato nada más. Entonces, esta novela tiene lo que llamamos una idea fuerza, es una propuesta de reflexión al lector, que es sobre qué relatos está construida nuestra vida. Todos necesitamos relatos para vivir. El primer relato es saber quiénes somos, la comunidad a la que pertenecemos, la ideología sobre la que nos movemos. Lo necesitamos porque sin esa estabilidad no podemos ser. Sin embargo, la convicción de que en ese relato está la verdad, a mí me parece por lo menos un punto para reflexionar. No porque la verdad sea algo relativo, la verdad está en alguna parte, pero yo creo que nosotros nos aproximamos apenitas a ella, no llegamos a alcanzarla del todo. Y eso es uno de los asuntos que a mí me preocupaba, sobre todo a la luz de las nuevas tecnologías y esta brutal fuerza de verdad que tienen desde los mensajes de WhatsApp a las cadenas, lo que significan todas las redes sociales y cómo nosotros vamos construyendo verdades, quizá donde no las hay, y aún algo más peligroso, soslayando la verdad. Me parecía que todo eso, que hoy día se maneja como con un concepto que es el de la posverdad, era interesante para tratar, pero en lugar de hacerlo de una manera filosófica, ensayística, a través de una historia que espero sea amena, porque de verdad cada vez creo más que la literatura puede aspirar a tener calidad sin necesidad de ser aburrida. Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Eso que vos decís, el paralelismo cronológico entre Jacinto y Arnau es real. Y yo le decía, estaba mi hermano ahí, que ayer hubo una exposición acá, esta de Gustavo Vázquez, parece que mencionó que ese París del 67, yo tenía 22 años, una de las cosas que más me impactó al leerlo, al margen de otras cosas, es que ese París, que yo tenía 22 años, estuve 40 días, era un París vacío, con relación al que recrea Jacinto cuando va en el 90 en su pesquisa. Ese París también lo conocí, y el París del 2000, de hace 2 años, que fui con mi mujer, que acá está. Entonces, ese París, el 40, y tú en parte lo aclaras, como tenía el toque de queda, tenía inconvenientes, tenía delación, pero en realidad ese del 67, no te digo que era idéntico, pero era un París vacío, es el término. Porque una cosa que yo recomiendo con esta novela, esto es un hallazgo que descubrí por esta distinción que me hiciste. Mirá lo que me pasó. Cuando tomo esta responsabilidad, nunca me había pasado agarrar un libro y quedar vacío. ¿Vacío para qué? Para estar a la altura de las circunstancias. Yo lo leí vacío.
No es como dice que va a jugar al tenis, está distraído, no vea la pelota. Cualquier actividad que vos hagas, si estás con un problema, o un dolor de muela, una preocupación sentimental, o de la que fuera, yo lo leí 2 veces en un estado de levedad, lo cual me permitió absorber de una forma que voy a tratar de practicarla siempre. Esto es un gran hallazgo que lo quiero compartir, pero también eso es una disposición que hay que tener. Las tramas, está bien eso que vos decís, pero a mí también otra cosa que me impacta es cómo te ingeniás para manejar un plano vintage, vamos a decir, y el plano del 92, en la definición y descripción de personajes, vos marcás el cambio social. Estamos 40 años después, donde hay situaciones y conductas impensadas en la forma que las expresás, pero te pones a tono en esa historia paralela de la circunstancia. Y acá vienen un poquito algo que también me sorprendió. Yo estoy muy acostumbrado al cine, esos 20 cuadros por segundo, esos rollos que circulan, antes de ir a una bolsa así, 20 minutos cada rollo. Vos tenés un ritmo cinematográfico, de guión, los capítulos son cortos, la titulación es perfecta y la titulación te ayuda en esa fluidez que tenés. Si te tengo que comparar algo simbólico, a La Fuente del Puma fluye, transparente, cristalina y fresca. Eso, así lo sentí yo. Ahora, eso de la verdad de Onetti es absolutamente así. ¿Cómo no? La novela tiene un epígrafe que además es del Pozo, de Juan Carlos Onetti. Y, a ver, permítame que yo lo busco. Ubicarlo porque después al respecto de eso el remate es fabuloso. Bueno, y a riesgo de que esto que voy a hablar sea lo mejor de la novela, que probablemente lo sea, porque es un problema cuando uno pone un epígrafe, generalmente de un maestro, entonces... Pero escuchen lo que decía Onetti. Se dice que hay varias maneras de mentir, pero la más repugnante de todas es decir la verdad, toda la verdad, ocultando el alma de los hechos. Porque los hechos son siempre vacíos, son recipientes que tomarán la forma del sentimiento que los llene. A mí me parece tan brutal esto, tan brutal, en el sentido de que como nosotros tenemos que actuar sobre verdades, quizá nunca podemos estar muy seguras de dónde queda el alma de los hechos, y eso produce una angustia existencial, pero también me parece a mí que produce piedad, primero hacia nosotros, sabiendo que nos podemos equivocar, y piedad en el juicio a los demás. Y en la primera página, en el primer capítulo, donde se habla del mal y de la posibilidad de sentir el deseo de mal que tenemos, que yo creo que todos tenemos, dice: uno no se conoce del todo, no desciende hasta el abismo de su miseria hasta que se permite experimentar ese deseo. Lo que después haga con él es otra historia. Quizá allí esté la verdadera diferencia entre el bien y el mal, en lo que cada uno hace con sus deseos y en cómo luego construye un relato para sostener eso que ha hecho. Este es el núcleo de esta historia. Verdades a las que quizá no se accede del todo, y sobre todo un viaje hacia el interior de los personajes y del lector, y primero del autor, por supuesto, de la autora en este caso, para encontrarse con esas zonas no siempre gratas que todos tenemos adentro y sentir que a pesar de que están ahí, tenemos filtros que tienen que ver con la cultura, pero que también tienen que ver con los valores y con los afectos que nos permiten tener esos monstruos a raya. Es una invitación también a profundizar en las luces y sombras que todos llevamos dentro y que a veces da un poquito de miedo encontrarlas porque no siempre es lindo. Ese comienzo que marcaste, también en el colegio, iba al colegio católico, al seminario. Yo recuerdo que un sacerdote que conocen a algunos de los compañeros, Gerardo Algorta, que realmente estaba en estado de santidad porque tenía un grado de espiritualidad tan elevado que se le notaba, y siempre me acuerdo que me dijo, yo tendría 10 años, lo mismo, me dice, el ser humano, la falibilidad que tenemos, nos puede llevar a ser un monstruo.
sin controles. Me lo explicó claramente. El mayor de los santos tiene un momento perverso. Eso me lo explicaron muy chico y así empieza el libro. Y esa dualidad es incambiada. Y como ahí se dice, el que toma el camino equivocado tendrá que justificarlo y dar sus razones. El que no lo controla. Todo ese aspecto, ya te digo, una vez más, que todos esos rescates conceptuales que le hacen a las esencias, el tiempo, el transcurrir del tiempo, la juventud perdida, el amor, la confusión, está todo muy bien atendido. Bueno, saben que con la editorial hemos tenido discusiones acerca de presentar esta novela como una historia de amor. Cuando yo conocí a José María, lo primero que me dijo es: esto que va a ser una historia de amor, y a mí ya me cayó simpático porque eludo esa salida fácil del atajo de una mujer escribiendo una historia de amor. Sin embargo, hay que decir que esta novela está llena de amor, porque también para hablar del odio es imprescindible hablar de su contracara. Es muy raro que se llegue al odio si no se pasa antes por alguna forma del amor. Es muy extraño. Entonces, finalmente creo que sí, que es una novela de amor, pero no en el sentido quizá más prosaico, más simplista del asunto, el muchachito y la muchachita que se enamoran, se gustan y después tienen un final feliz. No, en este caso es la historia de los amores contrariados, como le gustaría decir a Gabriel García Márquez. Es la historia de un amor, además, traicionado. Y es la historia de cómo a partir de ese amor tan puro y absoluto pueden hacer ese odio visceral y hacer que el personaje José María, que se cree una persona buena además, y que yo creo que es una persona buena también, descubre que en su interior tiene unos monstruos terribles, tan terribles, que puede llegar al extremo de desear la muerte ajena. Y cuando yo estaba trabajando para esta novela, más o menos esto tomó unos 2 años de escritura, pero como todo texto toma toda la vida del autor, ¿no? Yo hice esa pregunta a todas las personas que pude, de distintas edades además. ¿Tú le has deseado la muerte a alguien? Y no diría siempre, pero la mayoría de las veces lo primero que obtuve fue una respuesta defensiva y un cliché: la muerte no se le desea a nadie. Tan rápido como decir que el agua no se le niega a nadie. Y entonces venía una segunda pregunta, ¿sí? Que es la que Jacinto Arnau le hace al personaje, a su interlocutor. ¿Sí? ¿Es así? ¿Nunca deseaste que alguien que te hubiera lastimado mucho desapareciera? ¿O que alguien que hubiera lastimado a un ser querido desapareciera? ¿O alguien que te molesta y que se interpone en tu camino? Y entonces ya esas caras tan seguras casi siempre se distorsionaban un poquito, y aunque nunca o casi nunca lograba una respuesta, digamos, afirmativa, porque es muy doloroso también sentir y aceptar eso, por lo menos me daba la sensación de que había quedado instalada la reflexión. La reflexión es clarísima, como también la consecuencia del dolor, de la frustración amorosa, que es equívoca, que tiene Jacinto, lo ubica en algo, en una metáfora que se da mucho en la vida, cuando un individuo queda 20 años en un limbo, en una indolencia moral, filosófica, absoluta. No estaba ni en el cielo, estaba en un limbo. Eso lo transmití con total claridad. Se rescata en el 68, cuando visita a la viuda. Bueno, acá me fui de la pista. Bueno, pero quería decir otra cosa interesante que no se ha mencionado todavía, que esta novela recorre en el periplo de Jacinto. Aparece, bueno, ya vieron que aparece el Mercosur, aparece la guerrilla urbana que tuvimos, aparecen muchas situaciones, porque el individuo hace un recorrido montevideano a partir de su afición por la literatura, de muchos años, porque está desde el 46 hasta el 92, que es el término del relato, y van a vivenciar cosas que, bueno, los que tenemos 70 años la vivimos en vivo y en directo. Porque acá te voy a hacer una pregunta. Es claro que lo del 92, ese relato y la circunstancia social,
es tuya, la viviste, pero ¿cómo fuiste tan precisa para reconstruir esa París? ¿Qué trabajo? Esa fue la investigación sobre Susana Soca, estar ahí y estudiar muchísimo. Y ¿Con qué detalle? Aún así, uno debe tener la humildad de decir que está recreando algo que no vivió, y eso es importante decirlo. De todas maneras, quisiera, justamente a partir de eso, José María, hacer una pequeña anécdota. Nosotros escribimos desde lo que conocemos, pero no necesariamente porque lo hayamos vivido. Muchas veces es porque lo hemos reflexionado, esa es la verdad. Pero siempre escribimos desde quienes somos, desde nuestros miedos, nuestras alegrías, nuestros traumas, nuestros dolores. Esta novela es hija de un enorme dolor. Con esa virtud tan sanadora que tiene la literatura, que en el transcurso de los 2 años de escritura, ese dolor fue sanando y me permitió mucha más libertad creativa, porque cuando uno sufre, uno está bridado, uno está restringido siempre. Pero quiero contar, porque José María me dice, ¿cómo hacer para contar algo que tú no viviste? Les quiero sí contar algo que viví. Yo estaba efectivamente en Villa Carlos Paz el 1 de enero de 1992. No, 1992 no, de 2015. Miren qué lapsus que acabo de tener. Qué lapsus. 2015. Y en la hostería, que es similar a la que yo describo ahí, había un muchacho obeso. Un muchacho muy, muy gordo, con dificultades para caminar, con dificultades para sentarse, que comía además de una manera desesperante y autodestructiva. Compulsiva. Sí, no podía parar. Entonces, observando, y eso también es una casi obligación de un escritor, dejar que la realidad lo nutra a uno con sus estímulos, pero también observar. Observando los restantes turistas que estaban, eran muy poquitos, y yo veía las caras de burla, los cuchicheos, la manera en que lo miraban, efectivamente llamaba la atención. Hasta que en un momento ese muchacho fue a la piscina, se zambulló, desplazó una cantidad de agua impresionante. Una señora hizo salir a sus hijos, ¿no? Como si hubiera entrado un animal peligroso al agua. Pero cuando ese muchacho nadó por debajo del agua, fue tan hermoso, tan plástico, y se lo veía tan pleno. Él no sentía el peso de su cuerpo en ese momento y estaba feliz. Entonces yo pensé que ninguna de esas personas que se habían burlado en realidad estaban llegando al corazón de esa persona, no estaban llegando al alma de los hechos, se estaban quedando en la superficie, en la gordura, en el relato, en lo más visible. Y me pareció que esa escena de la piscina era tan linda, tan plástica para un texto, que ahí mismo en la hostería la escribí y la guardé. No sabía qué iba a hacer con ella. Esa escena, que está en alguna parte relatada, sí, está. aparece después. Pero quiero contarles cómo surgen también las historias. Este no es el núcleo conceptual, este es un impulso, un estímulo nada más estético, algo que yo vi. Después viene lo conceptual, pero es así, está todo en la vida. Y los que creamos, los que trabajamos con la vida, con la materia prima, percibiendo con muchísima sensibilidad los estímulos que la realidad nos da. Por eso también sufrimos mucho y por eso también somos a veces muy pesados y muy rompecocos, porque nos volvemos hipersensibles y no es fácil vivir con nosotros. La tengo bien presente, la escena de la natación, y un detalle para que vean que se abarca muchas cosas. En esa hostería nunca vi una descripción más precisa de este hábito tan común del desayuno en hoteles 3 estrellas para arriba. Miren cómo dice ella: 2 mozos trajinaban desde la cocina reponiendo fiambres y quesos, y un pan humeante que era la vedette del desayuno y que todos esperaban con ansiedad de fieras. Traían además la manteca y los dulces, el café y los jugos, en especial un agua perfumada con jengibre y una limonada con menta, las jarras con leche, las medialunas y los bizcochos rellenos de chocolate y crema. ¿Quién no esperó un desayuno así? Y esta hostería
me hizo pensar en muchas situaciones de hostería, como el Parador San Miguel, esas cosas, están muy bien descritos. Bueno, en lo personal, el gran final es tu remate. No lo voy a leer, pero compren el libro, porque como sucede con las canciones, el momento culminante es el final. Bueno, quiero una cosita, no sé qué me has hecho pasar un nervio con eso que parecía que no, pero él sabía que no tenía que decirlo, lo ha hecho de pícaro. En esta novela pasan cosas trágicas, como en la vida. Pero esta novela también es una postura mía, es una manera de pararme ante la vida. Y mi manera de mirar la vida no es trágica, en absoluto. Entonces, ojalá que llegue al lector de una manera tal que la atraviese los dolores de los personajes, pero que al final quede una lucecita de esperanza. Esa sería mi mayor recompensa, porque efectivamente así siento las cosas. No creo que podamos evitar el dolor. Yo miro a mis hijas y pienso, ojalá pudiera evitarles los dolores que sé que van a venir. Miro a mis sobrinos que son chiquitos, muy chiquitos, y me llenan de ternura y uno quisiera cuidarlos, pero los dolores van a venir. Y uno sabe que la única manera es atravesarlos. Es así. Yo creo que si logramos encontrar esos puntos de luz que están en los afectos, que están en los recuerdos a veces, que están en la fe que uno debe tenerse, que al final de todo no somos tan malos, algo valemos y alguien creerá en nosotros. Pero si uno sobre todo duda acerca de esas verdades que tiene tan acendradas, tan seguras, y que nos hace a veces ser muy rígidos y muy duros con los demás, quizá podamos ser más piadosos. Y cuando vienen esos momentos de profundo dolor, que uno siente que realmente la vida aprieta y se nos cae todo encima, como esa ciudad, esa París ocupada, con esa bota oprimiéndola, con miedo y con dolor, si uno tiene ese poquito de esperanza y logra engancharse de esa, yo tengo la sensación de que uno sale adelante y sigue. Digo esto porque esa finalmente es el espíritu del libro. A pesar de, al fondo queda algo más y vale la pena ir por eso. Por ahí va, José María. Bueno, yo creo que es una obra que además, por último, me llenó de imágenes. Cuando vos decís imaginar las cosas no vividas, nos ha pasado con el cine. Antes de ir a Grecia por un buen cinemascope, por un buen color, hemos tenido la sensación del cielo de Grecia o de Roma antes de visitarla. Eso es real y eso es uno de los efectos que provoca la lectura de tu novela. Yo me llené de imágenes, aparte de sensaciones. Te agradezco nuevamente, es una distinción y espero no haber hecho un papelón. Para nada, fue un lujo. Gracias, José María.